El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Defiance, con las manos aferradas a la barandilla metálica mientras observaba las pantallas a su alrededor. El puente estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las computadoras y la respiración nerviosa de su tripulación. A través de las gruesas ventanas, el espacio parecía normal. Las estrellas centelleaban en la distancia como siempre. Pero Jake sabía que eso estaba a punto de cambiar. «Señor, estamos detectando algo importante en los sensores», dijo la teniente Amy Foster desde su puesto. Su voz era firme, pero Jake podía percibir la preocupación subyacente. Múltiples contactos saltando desde el borde del sistema solar. Jake se giró hacia la pantalla principal. Al principio, no había nada más que espacio vacío. Luego, como fantasmas que se solidifican, empezaron a aparecer formas enormes. Una nave, luego 10, luego 50. La flota alienígena siguió llegando hasta que más de 200 naves se llenaron. Los confines de su sistema solar. «Dios mío», susurró el capitán Ryan Brooks, que acababa de entrar en el puente. «Son enormes», asintió Jake con gravedad. La nave alienígena más pequeña era el doble del tamaño del Desafío, y su nave insignia parecía una ciudad flotante. No eran exploradores ni comerciantes. Era una flota de guerra. «Comuníquenme con el comando de la Tierra», ordenó Jake. «Prioridad 1. Abajo en la Tierra». La embajadora Lisa Carter estaba almorzando cuando su comunicador de emergencia empezó a sonar. Era una mujer alta, de cabello castaño corto y ojos cansados. Durante meses, había intentado negociar con el Consejo Galáctico. Ahora, al ver el mensaje urgente en su pantalla, supo que esas negociaciones habían terminado. El mensaje era simple y frío. «Preséntese en la sala del Consejo inmediatamente. Asunto urgente sobre la obediencia humana». Lisa dejó su sándwich y cogió su abrigo. El edificio del Consejo estaba a solo unas manzanas, pero sentía que caminaba hacia su propia ejecución. El Consejo Galáctico había gobernado la galaxia durante miles de años. Nunca habían sido amables con las nuevas especies, y los humanos eran definitivamente nuevos. La Cámara del Consejo era una sala enorme con 12 asientos dispuestos en círculo. Cada asiento estaba diseñado para una especie alienígena diferente. Los Centauri tenían escamas y parecían lagartos gigantes. Los Krillanos tenían 4 brazos y piel azul. Los Boranianos parecían casi humanos, salvo por sus ojos completamente negros. Todos miraban a Lisa cuando entró. «Embajador Carter», dijo Vexara, el representante Centauri. Su voz era como el crujir de rocas. «Su especie ha recibido muchas advertencias. Las ha ignorado todas». Lisa mantuvo la voz tranquila. «Hemos seguido todas las normas del Consejo. Nuestra expansión se ha mantenido dentro de los límites legales». «¿Límites legales?». Crisel rió. «Los Krillanos construyen armas. Fortifican mundos. Actúan como si esperaran guerra. Nosotros construimos defensas». Lisa corrigió. «Toda especie tiene derecho a protegerse. No cuando esa especie es tan peligrosa como la suya», dijo Morhit. «Los Vortanos. Los humanos son violentos, agresivos. Han tenido guerras en su propio planeta durante miles de años». Lisa quería discutir, pero sabía que era inútil. El Consejo había tomado una decisión hacía mucho tiempo. «¿Qué quieren?», preguntó. Vestar se puso de pie. Medía casi 2,4 metros y sus escamas brillaban bajo las luces de la cámara. «El Consejo ha decidido. La humanidad se desarmará de inmediato. Todas las naves militares serán entregadas. Todas las armas serán destruidas. Los mundos humanos quedarán bajo la supervisión del Consejo». «¿Y si nos negamos?», preguntó Lisa, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces serán pacificados», dijo Vestara simplemente. «Hemos enviado una flota a su sistema. Ellos se asegurarán de que obedezcan». Lisa sintió que se le encogía el corazón. «¿Cuánto tiempo tenemos?». 72 horas, respondió Vara. «Úsenlas sabiamente». De vuelta en la postura desafiante, Jake leía el mismo mensaje que Lisa acababa de recibir. Sus oficiales lo rodeaban, con rostros sombríos. Todos sabían lo que significaba. El Consejo no pedía la rendición. Lo exigían. «Señor», dijo el comandante Tony Rodríguez, el oficial de inteligencia de la nave. «Llevamos meses rastreando los movimientos del Consejo. Esto no es un ataque sorpresa. Lo han estado planeando». Jake miró al joven oficial.
Tony tenía cabello oscuro y ojos penetrantes que no se perdían nada. ¿Qué más sabe? Creen que somos débiles, dijo Tony con una leve sonrisa. Sus informes de inteligencia dicen que somos primitivos, apenas aptos para el espacio. Esperan que nos rindamos sin luchar. ¿Y lo haremos?, preguntó la doctora. Ellen Martínez, quien acababa de llegar al puente. Era la jefa de la División de Investigación de Armas de la Tierra. Llevaba el cabello canoso recogido en un moño apretado y su bata blanca estaba manchada con manchas de café. Jake la miró con seriedad. ¿Qué opina, doctor? La sonrisa de Ellen era fría. Creo que están a punto de aprender por qué los humanos sobrevivieron a la Edad de Hielo, 2 guerras mundiales y el desastre de la colonia de Marte. No nos rendimos. Nos volvemos creativos. En la Tierra, el presidente Marcus Johnson se reunía con sus principales asesores. El despacho oval parecía más pequeño de lo habitual con tanta gente apiñada. La general Kate Williams estaba sentada frente a él, con su uniforme impecable. A pesar de la hora, ¿qué? ¿Opciones? La presidenta preguntó. ¿Oficialmente? Tenemos 300 naves y capacidades defensivas limitadas, respondió Kate. Extraoficialmente, llevamos 20 años preparándonos para este día. La presidenta arqueó una ceja. Explíquese. Kate activó una pantalla holográfica. Operación Prometeo. Cada estación minera, cada nave de carga, cada nave de investigación en el espacio humano ha sido diseñada con capacidades secundarias. Hemos estado construyendo una flota en la sombra. ¿De cuántas naves estamos hablando realmente?, preguntó la presidenta. Más de 3000 naves listas para el combate, dijo Kate. Además de plataformas defensivas, sistemas automatizados y algunas sorpresas que el Consejo nunca había visto. Mientras tanto, en las colonias exteriores, la comandante Sandra López coordinaba lo que parecían evacuaciones de civiles. Las naves salían de los mundos fronterizos cargadas con familias y suministros. Pero escondidas entre los refugiados había soldados y armas. La red de espionaje del Consejo observaba, y vieron exactamente lo que esperaban ver, humanos huyendo despavoridos. Lo que no vieron fueron los transportes militares camuflados en naves hospitalarias. No se percataron de las plataformas de armas que eran remolcadas como refugios de emergencia. Pasaron por alto por completo que cada nave de evacuación era en realidad un buque de guerra camuflado en el cinturón de asteroides. El ingeniero Danny Clark estaba dando los últimos toques al proyecto Meteorito. Para cualquiera que observara, parecían operaciones mineras normales. Máquinas gigantes excavaban asteroides en busca de metales valiosos. Pero Danny no estaba minando. Estaba construyendo la plataforma de armas más grande de la historia de la humanidad. ¿Cuánto falta para que estemos listos?, preguntó su asistente. Un joven ingeniero llamado Bobby Kane. Danny se secó el sudor de la frente y observó la enorme construcción que los rodeaba. Ocultos dentro del asteroide había lanzadores de torpedos cuánticos, cañones de energía y generadores de escudos. 1 hora, dijo, tal vez menos. A medida que se acercaba la fecha límite, la flota del Consejo se acercaba a la Tierra. El almirante Bexara estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Dominador. Tenía confianza. Los humanos eran jóvenes y débiles. Se rendirían antes que ser destruidos. Señor, informó su oficial de sensores, la flota humana se está reuniendo cerca de su mundo natal. Aproximadamente 300 naves. Como era de esperar, dijo Vestara, esperan dar una última muestra de desafío antes de rendirse. Eso no los salvará. Pero en su desafío, Jake Morrison sonreía. El Consejo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaron que estaban a punto de aplastar a una especie primitiva. En cambio, estaban a punto de aprender por qué los humanos tenían un dicho: no empieces una pelea con alguien que no tiene nada que perder. La cuenta regresiva había comenzado. En menos de 24 horas, la galaxia descubriría qué sucedía cuando se le decía a la humanidad que se arrodillara. El presidente Marcus Johnson estaba frente a las cámaras, su rostro reflejaba la gravedad del momento. Tras él, las banderas de la Tierra y las Naciones Unidas colgaban inmóviles en la sala sin viento. A lo largo de la galaxia, miles de millones de seres observaban cómo el líder humano se preparaba para responder al ultimátum del Consejo. Gente de la galaxia, comenzó el presidente con voz firme pero cansada. Hemos recibido las demandas del Consejo. Estamos considerando nuestras opciones. La humanidad siempre ha creído en la paz. No deseamos la guerra. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo.
Para la mayoría de los espectadores, parecía un hombre dispuesto a rendirse. Tenía los hombros ligeramente hundidos y no dejaba de mirar sus notas. Los representantes del consejo que veían la transmisión sonrieron. Esto era exactamente lo que esperaban. Solicitamos más tiempo para discutir este asunto con nuestra gente, continuó el presidente. Seguramente el consejo puede concedernos unas horas más para tomar una decisión tan importante. Pero en el búnker seguro bajo la Casa Blanca, se estaba llevando a cabo la verdadera reunión. La general Kate Williams estaba de pie en el centro de una pantalla holográfica que mostraba todo el sistema solar. Los puntos rojos marcaban naves humanas, los azules mostraban naves alienígenas y los verdes indicaban activos ocultos. La fase 1 ha terminado, anunció Kate a la sala llena de oficiales militares. Todas las evacuaciones de civiles han terminado. Todos los activos están en posición. Estamos listos para pasar a la fase 2. El rostro del almirante Jake Morrison apareció en la pantalla principal, transmitido desde el Defiance. El consejo se creyó nuestro pequeño espectáculo. Creen que estamos asustados y confundidos. Su flota mantiene su posición, esperando a que nos rindamos. Perfecto, dijo la general Williams. ¿Cuánto tiempo tenemos? 8 horas hasta su fecha límite, respondió Jake. Pero nuestras fuentes dicen que comenzarán a moverse en 36 horas. Quieren estar en posición pronto. Mientras tanto, en la estación minera Omega 7, la comandante Sandra López supervisaba los preparativos finales. Para cualquiera que observara, parecía una evacuación normal. Las familias subían a las naves de transporte con sus pertenencias. Los trabajadores apagaban el equipo minero. Todo parecía rutinario, pero Sandra en realidad estaba coordinando el mayor despliegue militar de la historia de la humanidad. Cada transporte familiar transportaba soldados y armas. Pons. El equipo de minería que se estaba empacando incluía sistemas de defensa portátiles y sistemas de comunicación. Incluso los juguetes de los niños habían sido reemplazados por contenedores de munición. El transporte Delta está cargado y listo, informó el capitán Steve Harris por radio. Su nave, la USS Vengeance, estaba camuflada como un carguero civil. Por dentro, era falsa. Las bodegas de carga eran algunas de las armas más avanzadas que la humanidad jamás había construido. Buen trabajo, respondió Sandre. Recuerden, todos deben mantener su personaje hasta que se dé la señal. Solo somos civiles asustados que huyen de los alienígenas malvados. En el cinturón de asteroides, el ingeniero Danny Clark estaba haciendo los últimos ajustes a la enorme plataforma de armas oculta en el asteroide 247b. La roca parecía normal desde fuera, pero por dentro estaba ahuecada y llena de suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña flota. ¿Cómo vamos con los torpedos cuánticos?, preguntó Danny a su asistente, Bobby Kane. Todo cargado y listo, respondió Bobby. Los sistemas de objetivos están en línea y tenemos plena potencia de los reactores de fusión. Danny asintió y activó su comunicador. Control, aquí base Meteor. Estamos listos. La voz que respondió pertenecía a la doctora Ellen Martínez, quien coordinaba los aspectos técnicos de la operación desde su laboratorio en la Tierra. Confirmado. Base Meteor. Todas las plataformas ocultas informan que están listas. El Consejo no tiene ni idea de qué les espera, pero la parte más importante del engaño estaba ocurriendo en el ciberespacio. El comandante Tony Rodríguez estaba sentado en una habitación oscura llena de computadoras y pantallas. Su equipo de hackers y especialistas en ciberguerra llevaba meses trabajando para infiltrarse en las redes de comunicación del Consejo. Informe de situación, dijo Tony a su equipo. Estamos dentro de su centro de comunicaciones principal, informó la teniente Ellen Davis. Están usando cifrado cuántico, pero lo desciframos hace 3 semanas. No tienen ni idea de que lo estamos escuchando todo. ¿Qué hay de la información falsa?, preguntó Tony. Entregado justo a tiempo, respondió Ellen con una sonrisa. Según nuestros informes falsos, la Tierra solo tiene tecnología básica de escudos, sin armas avanzadas y una población lista para rendirse. Creen que somos primitivos que tuvieron suerte con los viajes más rápidos que la luz. Tony rió. Si supieran que llevamos 20 años aplicando ingeniería inversa a su tecnología. En la nave insignia del Consejo, la Damenate, el almirante Vestara leía esos mismos informes falsos. Sus oficiales de inteligencia le habían asegurado que la humanidad era débil y estaba dividida. Sus armas eran primitivas, sus naves lentas y su ejército era pequeño e inexperto. Señor, informó su oficial táctico,
La flota humana sigue reuniéndose cerca de su mundo natal. Nuestro recuento muestra 312 naves, tal como predijo nuestra inteligencia. Vexara dijo que esperan dar una buena impresión antes de rendirse. No les servirá de nada. Pero lo que Vexara no sabía era que el equipo del comandante Tony Rodríguez le había estado proporcionando datos falsos de sensores durante semanas. Las 300 naves que veía eran en realidad señuelos y naves civiles. Aunque la verdadera flota humana estaba dispersa por todo el sistema solar, invisible para los sensores del Consejo, el capitán Ryan Brooks pilotaba su nave furtiva, la UES Shadow, a través del sistema exterior. Su nave era completamente invisible para los sensores alienígenas, utilizando tecnología que la humanidad había desarrollado en secreto. Observó la flota del Consejo e informó de sus posiciones al mando de la Tierra. Se están moviendo a la formación de ataque estándar, informó Ryan. Parece que planean rodear la Tierra y exigir la rendición. Que vengan, respondió el almirante Morrison. Cuanto más se acerquen, mejor funcionará nuestro plan. En la Tierra, el mayor Greg Thompson dirigía a sus marines en las últimas comprobaciones de equipo. No se preparaban para defender la Tierra. Se preparaban para atacar. Cada marine portaba armas diseñadas específicamente para entornos alienígenas. Su armadura estaba construida para proteger contra las armas de energía del Consejo. Su misión era simple: capturar tantas naves del Consejo como fuera posible. Recuerden que Greg les dijo a sus hombres: queremos prisioneros, no bases. El Consejo cree que somos salvajes, pero les mostraremos cómo es la guerra civilizada. A medida que pasaban las horas, el Consejo ganaba más confianza. El presidente Johnson había hecho 3 transmisiones más, cada una, que lo hacía parecer más desesperado y dispuesto a rendirse. La flota del Consejo se acercó a la Tierra, segura de que la victoria estaba al alcance. Pero en las bases ocultas de todo el sistema solar, la humanidad estaba lista. Todas las naves estaban armadas y esperando. Todas las armas estaban cargadas y apuntadas. Todos los soldados conocían su misión. La doctora Ellen Martínez estaba en su laboratorio observando la cuenta regresiva final en sus pantallas. 24 horas. Para la fecha límite, anunció. A la flota oculta. Todos los sistemas están verdes. Todo el personal está listo. El Consejo quería ver de qué es capaz la humanidad. Están a punto de descubrirlo. La trampa estaba tendida. La flota del Consejo se estaba posicionando, creyendo que estaban a punto de aplastar a un débil. Y especies asustadas no tenían ni idea de que la humanidad se había estado preparando para este momento durante décadas. La galaxia estaba a punto de aprender que los humanos tenían un dicho: la mejor defensa es un buen ataque. La cuenta regresiva continuaba. En menos de 24 horas, comenzaría la verdadera guerra. La flota del Consejo se acercó a la Tierra como una manada de lobos que rodea a su presa. El almirante Vexara permanecía en el puente del Dámenate, observando cómo la pequeña flota humana se reunía cerca de su mundo natal. 300 naves contra las suyas, 200. Los humanos tenían más naves, pero las suyas eran más grandes y fuertes. Esto terminaría rápidamente. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión del presidente humano. Pasela, ordenó Vexara. Esperaba oír palabras de rendición. El rostro del presidente Johnson apareció en la pantalla, pero algo era diferente. La mirada cansada y derrotada había desaparecido. En cambio, su mirada era dura y su voz firme. El almirante Ptara, presidente, dijo: tengo un mensaje para usted y el Consejo. Nos ordenó arrodillarnos. Aquí está nuestra respuesta. La transmisión terminó y, por un instante, el puente del Consejo quedó en silencio. Entonces, la voz del presidente Johnson volvió a sonar, pero esta vez se transmitía en todas las frecuencias del sistema solar. Todas las fuerzas humanas, anunció el presidente. La operación Prometeo está en marcha. Repito, la operación Prometeo está en marcha. En el puente del desafío de la UES, el almirante Jake Morrison sonrió al escuchar esas palabras. Llevaba 20 años esperando este momento. Ya oyeron al presidente, anunció Jake a su tripulación. Dejen de fingir. Muéstrenles quiénes somos realmente. La transformación comenzó en todo el sistema solar. Las naves de carga civiles que huían de las colonias exteriores dejaron de navegar repentinamente. Sus cascos se abrieron como flores,
revelando sistemas de armas ocultos y blindaje. Las naves mineras se despojaron de sus disfraces para convertirse en cruceros pesados. Las naves de transporte se convirtieron en destructores. Dot. La teniente Amy Foster se sentó al mando de lo que el Consejo creyó que era una pequeña nave de mensajería. Pero el US Amer era en realidad uno de los cazas furtivos más nuevos de la Tierra, equipado con armas que podían atravesar armaduras alienígenas como papel. «Líder Amer para todos los cazas», anunció Amy por la radio. «Es hora de mostrarles a estos lagartos lo que la ingeniería humana puede hacer». A su alrededor, más naves civiles revelaron su verdadera naturaleza. El espacio cercano a la Tierra, que minutos antes parecía un campo de refugiados, se convirtió de repente en una enorme flota de naves de guerra. Los sensores del Consejo se volvieron locos al ver cientos de nuevos contactos aparecer en sus pantallas. «Imposible», susurró el oficial táctico Centauri. «¿De dónde salieron todos?» Pero las sorpresas apenas comenzaban. En el cinturón de asteroides, el ingeniero Danny Clark activó la plataforma de armas oculta en el asteroide 247b. La roca se partió como un huevo, revelando una enorme estación de batalla repleta de armas. «Base de meteoritos para todas las naves», anunció Danny. Disparando. «Soluciones listas y listas. Démosles una cálida bienvenida a nuestro sistema solar». Los torpedos cuánticos, lanzados desde la plataforma oculta, se dirigieron hacia la flota del Consejo como rayos. Los alienígenas nunca habían visto armas como estas. Sus escudos de energía, diseñados para detener proyectiles y rayos de energía tradicionales, eran inútiles contra los explosivos cuánticos. El primer torpedo impactó en el crucero Enforcer del Consejo. Los escudos de la nave parpadearon un momento y luego colapsaron por completo. El segundo torpedo atravesó el casco como si fuera de papel. La enorme nave alienígena se desintegró en una bola de llamas y escombros. «¿Qué fue eso?», preguntó el almirante Bexar. «¿Cómo penetraron nuestra... escudos?». Pero su oficial científico no tenía respuestas. Se suponía que la tecnología humana era primitiva. Estas armas eran más avanzadas que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. El capitán Steve Harris pilotó la Venganza de la UEA hacia la línea de batalla del Consejo. Su nave había estado camuflada como un carguero, pero ahora mostraba su verdadera forma. La Venganza era un acorazado experimental equipado con la creación más peligrosa de la humanidad, la inteligencia artificial. «Aria, ¿estás lista?», preguntó Steve a la computadora de su nave. «Listo y ansioso, capitán», respondió la IA con una voz que sonaba casi humana. «Llevo meses analizando las tácticas del Consejo. Son predecibles e ineficientes». La Venganza se desató. Fuego con armas que parecían pensar por sí mismas. Cada disparo estaba perfectamente dirigido. Cada maniobra estaba calculada para lograr el máximo efecto. Las naves del Consejo intentaron devolver el fuego, pero la nave humana danzaba entre sus rayos de energía como si pudiera. ¿Ver el futuro? «¿Cómo se mueven así?», preguntó confundido el oficial de artillería Centauri. Lo que no entendían era que Aria procesaba la información más rápido de lo que cualquier mente orgánica podía imaginar. Podía predecir hacia dónde dispararían las naves del Consejo incluso antes de que apuntaran sus armas. El comandante Tony Rodríguez observaba la batalla desde su estación de guerra cibernética en la Tierra. Su equipo. Habían estado esperando este momento. En cuanto empezó el tiroteo, activaron sus virus informáticos en la red del Consejo. «Todos los sistemas están listos», anunció Tony. «Estamos dentro de su red de comunicación, sus sistemas de navegación y su control de armas. No pueden coordinar su flota correctamente». De repente, las naves del Consejo empezaron a recibir órdenes contradictorias. A algunas se les dijo que avanzaran, mientras que a otras se les ordenó retirarse. Su formación se deshizo mientras los capitanes intentaban averiguar qué estaba sucediendo. La DRA. Ellen Martínez estaba de pie en su laboratorio observando cómo se desarrollaba la batalla en sus pantallas. Sus armas de disrupción cuántica funcionaban a la perfección. Los escudos del Consejo fallaban en toda la flota. «Las armas de fase 1 están rindiendo más de lo esperado», informó al almirante Morrison. «Sus sistemas de defensa energética son completamente vulnerables a nuestra tecnología cuántica». Pero el momento más impactante llegó cuando la estación minera, Omega 7, reveló su verdadero propósito. La comandante Sandra López había estado supervisando la evacuación de civiles, pero la estación en sí era en realidad una enorme plataforma de armas. «Omega 7 a todas las naves», anunció Sandra.
No somos una estación minera. Somos una fortaleza. Y estamos a punto de mostrarle al Consejo lo que sucede cuando se amenaza a familias humanas. El pasillo camuflado de la estación se desvaneció, revelando baterías de armas capaces de destruir naves capitales. Cañones de energía, ocultos como equipos de minería, comenzaron a disparar contra la flota del Consejo. Los alienígenas se encontraron atrapados entre la flota humana y una plataforma de defensa fija, más poderosa que su propia nave insignia. El mayor Greg Thompson dirigió a sus marines en lanzaderas de abordaje hacia las naves dañadas del Consejo. Pero no se trataba de grupos de abordaje normales. Cada lanzadera estaba equipada con tecnología de vanguardia capaz de cortar los agujeros alienígenas como si fueran mantequilla. Recuerden, Greg les dijo a sus hombres por radio, queremos prisioneros e información. Estas naves nos enseñarán todo sobre la tecnología del Consejo. Los marines desembarcaron en el crucero subyugador del Consejo y comenzaron a abrirse paso por los pasillos. La tripulación alienígena nunca se había enfrentado a soldados humanos. Esperaban guerreros primitivos con armas sencillas. En cambio, se encontraron con combatientes altamente entrenados con equipo que parecía sacado de la ciencia ficción. El almirante Vesfara observó cómo su flota era destrozada y no entendía qué estaba sucediendo. Se suponía que los humanos eran débiles y primitivos. En cambio, luchaban con tecnología superior a cualquier cosa que el Consejo poseyera. Señor, cuyo oficial táctico informó, estamos perdiendo naves a un ritmo incontable. Sus armas están atravesando nuestras defensas como si no existieran. ¿Cuántas naves humanas hay?, preguntó Xara. Más de 3000, señor, y aparecen más a cada minuto. A Vexar se le heló la sangre. 3000 naves. Los informes de inteligencia del Consejo indicaban 300. No solo se habían equivocado. Los habían engañado por completo. Dot. El capitán Ryan Brooks pilotó la sombra de la UES durante la batalla. Su nave furtiva era invisible para los sensores del Consejo. Observó cómo las naves alienígenas intentaban retirarse, solo para toparse con más fuerzas humanas ocultas. Soy el líder sombra. Ryan informó al almirante Morrison. La flota del Consejo está en plena retirada. Se dirigen directamente hacia nuestro perímetro de defensa exterior. El almirante Morrison sonrió al ver cómo la batalla se convertía en una victoria total. El Consejo esperaba aplastar a una especie débil. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso. La humanidad unida y lista para la guerra. Todas las naves, anunció Hake por las comunicaciones de la flota. Persíganlos y captúrenlos. No tengan piedad, pero recuerden nuestros valores. No somos conquistadores. Somos defensores. La revelación estaba completa. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad se había estado conteniendo durante décadas, construyendo y preparándose para este momento exacto. El Consejo había ordenado a la Tierra que se arrodillara, pero la humanidad se había levantado armada hasta los dientes. La flota del Consejo se estaba desmoronando. Lo que había comenzado como una simple misión para forzar la rendición humana se había convertido en una pesadilla. El almirante Vestara observaba sus pantallas con horror como otro de sus cruceros explotaba bajo fuego humano. Los alienígenas habían perdido más de 60 naves en la primera hora de batalla. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo llamadas de socorro de toda la flota. Los humanos están por todas partes. Atacan desde direcciones que ni siquiera sabíamos que podían alcanzar. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente del Difaí ensusado, coordinando la batalla con serena precisión. Esto era exactamente para lo que la humanidad se había entrenado. Cada capitán humano conocía su trabajo. Todas las armas habían sido diseñadas para este momento. Informe de situación, ordenó Hake. Hemos destruido o inutilizado 73 naves del Consejo, informó la teniente Amy Foster. Nuestras pérdidas son mínimas. Los escudos cuánticos resisten sus armas de energía. ¿Qué hay de las operaciones de abordaje?, preguntó Hake. La voz del mayor Greg Thompson llegó a través del comunicador. Hemos logrado. Capturaron 12 naves del Consejo. Los alienígenas se están rindiendo más rápido de lo que podemos procesarlos. Su moral está completamente destrozada. Greg guiaba a sus marines por los pasillos del destructor de acorazados Centauri. La tripulación alienígena se había atrincherado en la sección de ingeniería, pero las herramientas de corte humanas acabaron rápidamente con sus defensas. Cuando los marines se abrieron paso, encontraron a los alienígenas agazapados tras su equipo. Por favor,
suplicó el ingeniero Centauri. Nos rendimos. No nos hagan daño. Greg bajó su arma. Son prisioneros de guerra. Serán tratados según la ley militar humana. Eso significa que serán alimentados, recibirán atención médica y estarán protegidos. El alienígena parecía confundido. No nos torturarán ni nos ejecutarán. No somos monstruos, respondió Greg. Somos soldados. Hay una diferencia. Mientras tanto, el comandante Tony Rodríguez se lo estaba pasando en grande. Su equipo de guerra cibernética había tomado el control total de las redes de comunicación del Consejo. Estaban enviando órdenes falsas a naves alienígenas, redirigiendo convoys de suministros y sembrando el caos en la flota enemiga. Tony, es un trabajo magnífico, dijo el almirante Morrison por el canal seguro. La mitad de su flota intenta retirarse mientras la otra mitad intenta atacar. No pueden coordinar nada. Esto mejora, respondió Tony con una sonrisa. He accedido a sus horarios de refuerzos. Ya han pedido refuerzos, pero les estoy enviando coordenadas falsas a esas naves. Llegarán con 3 días de retraso y al sistema estelar equivocado. La confusión del Consejo fue total cuando la capitana Ellen Davis lanzó sus cazas no tripulados desde el Pantón usado. El portanaves había sido camuflado como una nave hospital, pero ahora revelaba su verdadero propósito. Cientos de cazas no tripulados salieron de sus bahías de lanzamiento como avispas furiosas. Cada dron estaba controlado por una IA avanzada que podía pensar y reaccionar más rápido que cualquier piloto. Invadieron las naves del Consejo, atacando los puntos débiles de su blindaje y desbordando sus sistemas de defensa. Los alienígenas nunca habían visto nada igual. Ni siquiera están pilotadas, informó asombrado el oficial táctico Crillano. Son máquinas que luchan contra máquinas. Pero la sorpresa más devastadora estaba por llegar. El ingeniero jefe Frank Miller llevaba 5 años trabajando en un proyecto secreto. Los enormes paneles de colectores solares que orbitaban el Sol no solo servían para recolectar energía. Eran componentes del arma más grande jamás construida por la humanidad. Lanza solar lista para disparar, anunció Frank desde su puesto de control. Objetivo seleccionado, disparando en 10 segundos. El arma recogió energía del propio Sol, concentrándola en un rayo capaz de destruir una flota entera. Al disparar, el rayo se extendió millones de kilómetros de espacio para impactar a la flota de la reserva del Consejo que se acercaba desde el sistema exterior. Las naves alienígenas simplemente desaparecieron. En un instante estaban allí, y al siguiente no eran más que partículas brillantes flotando en el espacio. Los comandantes del Consejo que lo presenciaron apenas podían creer lo que habían visto. «Imposible», susurró el almirante Vestora. «Ninguna especie ha construido jamás un arma tan grande». «Señor», informó su oficial científico. «Las lecturas de energía están fuera de nuestro alcance. Están usando energía solar como arma. No tenemos defensa contra algo así». La DRA. Ellen Martínez observaba la batalla desde su laboratorio, monitoreando el rendimiento de sus armas en combate real. Los sistemas de disrupción cuántica funcionaban a la perfección. Los escudos del Consejo fallaban más rápido de lo que podían repararse. Los sistemas de defensa basados en energía son completamente vulnerables, informó al almirante Morrison. Nuestras armas están diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. Es como si estuvieran luchando con los escudos desactivados. Pero el mayor logro de Ellen fue la integración de la IA. Las naves humanas luchaban con una coordinación que parecía imposible. Se movían como partes de un solo organismo. Cada nave apoyaba a las demás en perfecta armonía. DOT. El capitán Steve Harris pilotaba la OS Vengeance. Durante la batalla, sus naves calculaban soluciones de disparo óptimas más rápido de lo que cualquier mente orgánica podría imaginar. Las naves del Consejo no podían igualar su velocidad ni precisión. «Aria, ¿cómo lo estamos haciendo?», preguntó Steve a la computadora de su nave. «Perfectamente, capitán», respondió la IA. «Las tácticas del Consejo son predecibles. Se basan en una potencia de fuego y sistemas defensivos superiores. Cuando esas ventajas desaparecen, no tienen una estrategia de respaldo». La inteligencia artificial tenía razón. El Consejo había gobernado la galaxia durante tanto tiempo que había olvidado cómo adaptarse. Sus tácticas militares no habían cambiado en siglos. La humanidad, por otro lado, había estado luchando y evolucionando durante toda su existencia. La comandante Sandra López coordinaba las plataformas de defensa desde Omega 7.
Su estación revelaba armas que el Consejo nunca había imaginado. Los láseres de minería se convirtieron en rayos destructores de naves. Los sistemas de manejo de carga se convirtieron en lanzadores de misiles. Incluso los conjuntos de comunicaciones estaban apuntando. Sistemas G. Aquí Omega 7 para todas las fuerzas humanas. Sandra anunció, tenemos rodeada a la flota del Consejo. No tienen a dónde escapar. Tenía razón. La flota alienígena estaba atrapada entre la flota de batalla humana, las plataformas de armas de asteroides y las defensas fijas que rodeaban la Tierra. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas por fuerzas humanas. El almirante Vestara se dio cuenta de que su flota estaba condenada. Los humanos lo habían planeado a la perfección. Habían atraído al Consejo a una trampa y luego la habían activado con efectos devastadores. Señor, informó su oficial táctico, estamos recibiendo solicitudes de rendición de más de 30 de nuestras naves. Los capitanes piden permiso para rendirse. Vestara miró sus pantallas. Su orgullosa flota estaba siendo destruida sistemáticamente por una especie que él consideraba primitiva. Los humanos no solo estaban ganando, sino que dominaban. Envíenle un mensaje al almirante humano, ordenó Vexara. Soliciten las condiciones de rendición, pero el almirante Morrison tenía otros planes. Dígale al almirante del Consejo que rendirse no es suficiente. Queremos respuestas. Queremos saber por qué pensaron que podían amenazar a la Tierra y queremos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. La batalla terminaba, pero la guerra apenas comenzaba. La humanidad había demostrado que podía defenderse. Ahora tenían que decidir qué hacer con su victoria. El Consejo esperaba aplastar a una especie débil. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, una humanidad unida, cansada de ser amenazada. El capitán Ryan Brooks pilotó la sombra de la UES a través de los restos de la flota de consolas. Docenas de naves alienígenas flotaban impotentes en el espacio, con sus tripulaciones muertas o capturadas. Los humanos habían obtenido una victoria completa. Aquí el líder de la sombra a todas las naves, informó Ryan. La flota del Consejo está acabada. Repito, la flota del Consejo está acabada. El mensaje se transmitió por toda la galaxia. Por primera vez en miles de años, el Consejo había sido derrotado y todos sabían que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los restos de la flota del Consejo flotaban silenciosamente en el espacio alrededor de la Tierra. Lo que una vez fue el orgullo de la civilización galáctica ahora no era más que metal retorcido y sueños rotos. El almirante Vestara estaba sentado en una celda humana a bordo del Defiance usado. Mirando fijamente a la pared y preguntándose cómo todo había salido tan mal, el almirante Jake Morrison entró en la celda con 2 tazas de café. Le ofreció una al comandante alienígena, quien la miró con recelo. No está envenenado, dijo Jake con una leve sonrisa. Es café, una bebida humana. Puede que te guste. Vexara tomó la taza, pero no bebió. ¿Por qué me tratas bien? Se supone que tu especie es salvaje. Eso es lo que te dijeron, respondió Jake, sentándose frente al alienígena. Pero quien te dijo eso mentía. Luchamos con todas nuestras fuerzas cuando es necesario, pero no somos monstruos. El almirante Centauri parecía confundido. Entonces, ¿por qué destruiste mi flota por completo? ¿Por qué no se defendieron simplemente? Jake dio un sorbo a su café antes de responder. Porque defenderse no era suficiente. Vinieron aquí a destruirnos. Si los hubiéramos expulsado, habrían regresado con más naves. Necesitábamos enviar un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó Vexora. Que la humanidad no es débil. Que no nos arrodillaremos. Y que la galaxia necesita cambiar en la Tierra. El presidente Marcus Johnson se preparaba para el discurso más importante de su vida. Representantes de todas las especies de la galaxia observaban. Algunos estaban aterrorizados por lo que la humanidad pudiera hacer a continuación. Otros tenían la esperanza de que la victoria humana significara la liberación de la opresión del Consejo. Mis queridos compañeros de la galaxia, comenzó el presidente. Hoy marca el final de una era y el comienzo de otra. La era de dominio del Consejo ha terminado. Pero la humanidad no busca reemplazar a un tirano por otro. En su oficina, la embajadora Lisa Carter trabajaba con representantes de docenas de especies que habían sido oprimidas por el Consejo durante siglos. Los altarianos se vieron obligados a abandonar su arte. A los meridianos se les prohibió explorar el espacio. Los serianos fueron esclavizados por sus habilidades mineras. Lo que la humanidad ofrece, explicó Lisa a los delegados reunidos,
No es conquista, sino colaboración. Proponemos una nueva alianza basada en la igualdad y el respeto mutuo. El representante altariano, un ser alto de piel plateada, habló primero. El Consejo nos ha gobernado durante 800 años. ¿Cómo sabemos que los humanos serán diferentes? La DRA. Ellen Martínez, quien se había unido a la reunión, activó una pantalla holográfica. Porque compartimos nuestra tecnología libremente. Miren, la pantalla mostraba tecnología médica humana que podría curar enfermedades que habían plagado a las especies alienígenas durante milenios. Sistemas de energía que podrían alimentar mundos enteros sin contaminación. Armas defensivas que podrían proteger planetas pacíficos de los invasores. No nos guardaremos estos avances para nosotros, explicó Ellen. Cualquier especie que se una a nuestra alianza tendrá acceso a esta tecnología. Todo lo que pedimos a cambio es que lo uses para ayudar a los demás, no para conquistarlos. El delegado de Meridian. Un ser bajo y de piel azul parecía asombrado. Nos darías tu tecnología más rápida que la luz. El Consejo nos ha prohibido viajar por el espacio durante 3 siglos. No solo te la daremos, respondió Lisa. Te ayudaremos a construir tus propias naves. Tu gente merece explorar las estrellas como todos los demás. Mientras tanto, el comandante Tony Rodríguez trabajaba con especialistas informáticos alienígenas para establecer una nueva red de comunicaciones para la galaxia. La antigua red del Consejo había sido diseñada para espiar a las especies miembro y controlar la información. El nuevo sistema sería abierto y gratuito. Todas las especies tendrán el mismo acceso, explicó Tony a su equipo mixto de técnicos humanos y alienígenas. Sin censura, sin monitoreo, sin control. La información quiere ser libre. El capitán Steve Harris lideraba una patrulla conjunta de humanos y alienígenas por los sistemas exteriores, dando caza a los leales al Consejo que se negaban a aceptar el nuevo orden. Pero estas no eran misiones de conquista. Eran operaciones de rescate. Hemos localizado otro campamento de esclavos, informó Steve al almirante Morrison. Parece que los Centuri usaban prisioneros cerianos para extraer metales raros. Libérenlos a todos, ordenó Jake. Y ofrezcan tratamiento médico a quien lo necesite. Cuando los marines de Steve irrumpieron en los campos de prisioneros, encontraron alienígenas que habían sido esclavos durante décadas. Muchos jamás imaginaron volver a ver la libertad. Ver a los soldados humanos abriendo sus celdas les conmovió profundamente. El mayor Greg Thompson se había convertido en una leyenda entre los prisioneros liberados. El marine que había capturado naves enemigas ahora distribuía comida y suministros médicos a antiguos esclavos. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó un anciano menor ceriano. No somos su gente. Sí, lo son, respondió Greg simplemente. Cualquiera que quiera la libertad es nuestra gente. De eso se trata esta alianza. La transformación de la galaxia estaba ocurriendo más rápido de lo que nadie esperaba. Especies que habían sido enemigas durante siglos trabajaban juntas en naves humanas. Antiguos mundos del Consejo declaraban su independencia y solicitaban unirse a la Alianza Terran. El ingeniero Danny Clark se encontraba entrenando a ingenieros alienígenas en tecnología humana. La plataforma de armas que había construido se estaba convirtiendo en una estación espacial donde diferentes especies podrían trabajar y aprender juntas. El sistema de torpedos cuánticos es bastante simple, explicó Danny a un grupo de estudiantes alienígenas. La clave está en comprender cómo manipular el espacio-tiempo a nivel molecular. Una joven ingeniera kriliana levantó una de sus 4 manos. Pero esta tecnología podría usarse para construir armas terribles. ¿Cómo se evita eso? Danny sonrió. De la misma manera que evitamos que los humanos construyan armas terribles. Educación, cooperación y asegurarnos de que todos tengan lo que necesitan. La gente solo lucha cuando está desesperada o asustada. La capitana Ellen Davis lideraba misiones de exploración conjuntas a sectores del espacio previamente prohibidos. El Consejo había declarado muchos sistemas estelares fuera de los límites, alegando que eran peligrosos. La mayoría resultaron ser mundos perfectamente seguros que el Consejo simplemente quería conservar para sí. Nuevos mundos, nuevas oportunidades, anunció Ellen mientras ella. Una tripulación de especies mixtas descubrió su tercer planeta habitable esa semana. Hay espacio para todos aquí afuera. El almirante Vestara, aún en su cómoda celda, observaba estos acontecimientos con creciente asombro. Los humanos estaban cumpliendo lo que prometieron. Estaban compartiendo el poder en lugar de acapararlo. No entiendo a su especie,
le admitió al almirante Morrison durante una de sus conversaciones diarias. ¿Qué es lo que no entienden?, preguntó Jake. Tienes el poder de gobernar la galaxia. Tus armas, tu tecnología, tus habilidades tácticas. Podrías conquistar todos los mundos. ¿Por qué no lo haces? Jake lo pensó un momento. Porque gobernar a otros te debilita. La verdadera fuerza proviene de impulsar a los demás, no de oprimirlos. El Consejo olvidó esa lección hace mucho tiempo. La primera reunión de la Alianza Terran se celebró en la Tierra, en un enorme centro de conferencias construido específicamente para seres de diferentes tamaños y necesidades atmosféricas. Más de 200 especies enviaron representantes. El presidente Johnson se paró ante la asamblea contemplando un mar de rostros, colores y formas de vida diferentes. Algunos respiraban oxígeno, otros metano, algunos eran altos, otros bajos. Algunos tenían escamas, otros pelaje. Pero todos tenían una cosa en común: querían la libertad. El Consejo ordenó a la Tierra que se arrodillara, dijo el presidente, y su voz resonó en cada rincón del vasto salón. Nos negamos. No solo por nosotros, sino por todos ustedes. Hoy nos mantenemos unidos como iguales. Mañana construiremos una galaxia mejor. Los aplausos que siguieron provinieron de criaturas con manos, garras, tentáculos y apéndices que los humanos nunca habían visto antes. Pero el sonido era universal. Era el sonido de la esperanza. El almirante Morrison estaba en el puente del Defiance, observando cómo las naves humanas y alienígenas trabajaban juntas para construir nuevas estaciones espaciales y explorar sistemas desconocidos. El Consejo había intentado aplastar el espíritu de la humanidad. En cambio, desataron algo mucho más poderoso: la creencia humana de que todos merecían ser libres. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que la humanidad pretendía.